¿Y si te dijera que, con solo una pequeña muestra de agua o tierra, podemos descubrir los secretos de todo un ecosistema? ¿Y si esta tecnología pudiera no solo ayudar a salvar especies en peligro, sino también recuperar tradiciones ancestrales y culturas casi perdidas, como las de los pueblos indígenas de Mesoamérica y América Latina? Prepárate para conocer el poder del eDNA. En este video, vamos a explorar cómo el eDNA está revolucionando la conservación ambiental y el impacto de esta tecnología en el futuro de las comunidades indígenas. Pero para entenderlo, primero debemos saber qué es exactamente el eDNA y cómo puede ayudarnos a preservar lo más valioso para nosotros, la naturaleza y las tradiciones de nuestros ancestros. ¿Qué es el ADN ambiental, eDNA? El ADN ambiental, también conocido como eDNA, es una tecnología revolucionaria que permite identificar especies y organismos presentes en un ambiente sin necesidad de capturarlos físicamente. ¿Cómo funciona? La respuesta está en el material genético que los organismos dejan atrás, ya sea en el aire, el agua o el suelo. Este ADN puede ser recolectado de pequeñas muestras de agua de un río, por ejemplo, o incluso de tierra y hojas caídas. Los científicos luego analizan estas muestras para detectar el ADN de plantas, animales e incluso microorganismos. Pero, ¿por qué esto es importante? Porque con el eDNA podemos mapear la biodiversidad de una zona sin perturbar el entorno ni la fauna local. Esto es especialmente útil en áreas de difícil acceso, como selvas tropicales o regiones remotas de América Latina, donde muchas especies raras e incluso desconocidas aún viven. Soluciones presentadas por el eDNA en la conservación. El eDNA ha demostrado su valor, no solo para identificar especies, sino también para ayudar a conservar la fauna y flora. Se ha utilizado para monitorear animales en peligro de extinción, como el jaguar en la Amazonía, y para detectar especies invasoras que amenazan el equilibrio del ecosistema. Además, el eDNA también ha sido una herramienta clave para los pueblos indígenas. Muchas tribus, como los chonos y los selknam, han perdido el contacto con sus entornos naturales debido a los procesos históricos de colonización y extinción cultural. El uso del eDNA puede ayudar a identificar qué áreas necesitan mayor protección, promoviendo la recuperación de los ecosistemas y ayudando a reconectar a las tribus con el medio ambiente de una manera nueva y tecnológica. Problemas y desafíos del eDNA en la práctica. Pero no todo es fácil. Como toda tecnología innovadora, el eDNA enfrenta desafíos. La recolección de muestras puede ser costosa y requiere tecnología avanzada para garantizar que los resultados sean precisos. Además, no todas las especies dejan un rastro de ADN detectable, lo que puede dificultar la identificación de algunas, especialmente aquellas más raras o que viven en ambientes extremos. Otro desafío es la interpretación de los datos. Con tanta información generada, es necesario un gran esfuerzo para analizar y comprender lo que estos datos realmente nos dicen sobre los ecosistemas y las poblaciones de animales. Además, la práctica de recolectar muestras en regiones remotas puede generar impactos no deseados, como la invasión de territorios indígenas y el riesgo de desplazamiento de las poblaciones locales. Nunca pensáis en lo que hacéis cuando herís a la naturaleza. Cortáis árboles, aplastáis gusanos. Sois más importantes. La importancia del eDNA para las comunidades indígenas. Ahora, imagina cómo el eDNA podría transformar la conservación de la naturaleza y la cultura en las regiones indígenas. Para pueblos como los chonos y los selknam, que están casi extintos, la ciencia del eDNA puede ayudar a reconstruir sus historias y fortalecer su conexión con la tierra. El uso del eDNA puede ayudar a mapear y proteger territorios ancestrales, identificar plantas y animales que juegan un papel esencial en la vida de las tribus, e incluso recuperar conocimientos que se perdieron a lo largo del tiempo. En un ejemplo reciente, comunidades en áreas de la Amazonía utilizaron el eDNA para mapear la biodiversidad de su territorio, y con ello, fortalecieron sus reclamaciones sobre tierras y derechos sobre esas áreas.
El eDNA también permite que estas comunidades se conviertan en agentes activos en la conservación de sus entornos naturales, utilizando tecnología moderna para preservar su cultura y conocimientos ancestrales. Y lo más importante, al apoyar a estos pueblos, estamos ayudando a preservar una gran parte de la biodiversidad mundial. ¿Cómo el eDNA puede ayudar en la recuperación de ecosistemas y especies? El eDNA no solo identifica lo que está presente, sino que también muestra dónde es necesario actuar para restaurar la naturaleza. Al monitorear la salud de los ecosistemas, permite que las organizaciones y comunidades intervengan de manera efectiva para restaurar hábitats destruidos o amenazados. En muchas regiones de Mesoamérica, como las selvas de México y Guatemala, donde viven poblaciones indígenas, el eDNA se ha utilizado para identificar áreas que necesitan reforestación o protección inmediata. Esto ayuda a fortalecer la presencia de estas comunidades y garantizar que las futuras generaciones puedan seguir viviendo en armonía con la naturaleza. El eDNA está, más que nunca, en auge como una herramienta vital para preservar nuestro planeta y las culturas indígenas que han vivido en sincronía con él durante milenios. La tecnología, aunque nueva, tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Y mientras tribus como los chonos y los selknam enfrentan el riesgo de desaparecer, la ciencia del eDNA puede ayudar a revivir sus tradiciones y garantizar que sus conocimientos ancestrales no se pierdan. Si te has sentido tan fascinado como nosotros por esta tecnología y su impacto, suscríbete al canal para seguir descubriendo cómo la ciencia y la conservación van de la mano. Y quién sabe, en los próximos videos exploraremos aún más misterios de nuestra historia, nuestra cultura y la naturaleza que nos rodea. Hasta la próxima. Comenta abajo, ¿sabías que la tecnología del eDNA ya está ayudando en la conservación de las culturas indígenas? Comparte tus ideas y dudas, y sigamos juntos en esta aventura de descubrimientos. Mientras el eDNA abre puertas para la conservación y el descubrimiento de misterios ocultos en la naturaleza, también tiene el poder de iluminar otras cuestiones enigmáticas, como el caso de los chonos, una tribu casi olvidada, cuyas historias de desaparición siguen desafiando a los estudios científicos más avanzados. Si crees que la ciencia ya tiene todas las respuestas, prepárate para sorprenderte. En el próximo video nos sumergiremos en un misterio que la ciencia aún no puede explicar: la desaparición fantasmagórica de los chonos. ¿Y si te dijera que la misma tecnología que ha ayudado a salvar lo que todavía podemos preservar, puede, de alguna manera, desvelar lo que ocurrió con los chonos? ¿Cómo un pueblo desapareció, dejando solo ecos en nuestra historia? ¿Y cómo el eDNA puede ser la clave para responder a esta pregunta? No te lo pierdas. En el próximo video, exploraremos el misterio que la ciencia aún no puede resolver, pero que la tecnología podría ayudar a desvelar. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de descubrimientos.